Bien, estamos iniciando con la grabación. A ver, recordando un poquito, ¿qué es lo que hemos visto ayer y en las anteriores clases? ¿Quién nos puede hacer un pequeño resumen de lo que hemos visto hasta ahora? ¿Alguien nos puede hacer un pequeño resumen? Lisa, buenas noches. Vimos los indicadores de evaluación de proyectos de inversión. Ya, Vimos lo que es el BAN y cómo se saca, muy bien. cómo llegar a- vimos cómo buscar porcentaje cuando el BAN es igual a cero, cuando igual el BAN es mayor. A ver, para recordar un poquito, vamos a abrir una nueva hoja. Lo que estamos viendo es el tema 2, que viene a ser evaluación financiera de inversiones. ¿Estamos? Entonces habíamos dicho que por un lado tenemos las inversiones, y por otro lado tenemos el financiamiento, ¿no es cierto? Esto es básicamente la estructura de un balance, ¿no? Muy bien. Aquí tenemos la inversión. Obviamente que esta inversión ¿no? La inversión. ¿Sí? Ahí está. La inversión que viene a ser los activos contablemente, ¿correcto? Y por otro lado tenemos el financiamiento. Pero normalmente tenemos dos tipos de financiamiento. ¿Cuáles son esos? Es decir, el pasivo. Por un lado tenemos lo que es la deuda y por otro lado tenemos el capital propio, que es el patrimonio, ¿no? Capital propio. ¿Correcto? Muy bien. Las inversiones. Habíamos dicho que las inversiones generan flujo. A partir del flujo nosotros podemos evaluar y determinar los indicadores de generación de valor o los indicadores de rentabilidad. Entonces estas inversiones lo que hace es generar flujo. Lo que se llama el flujo de caja. En este caso, no, a ver, vamos a ver el otro color. Okay. Ahí está, flujo de caja. Muy bien. ¿No? Esa es la inversión. La inversión genera flujo de caja y habíamos visto que ese flujo de caja estaba estructurado por el flujo de inversión, operación
Flujo de financiamiento y valor terminal. Siempre y cuando que parte de la inversión ha sido financiado con deuda. Entonces ahí sí va a existir el flujo de financiamiento. Flujo de caja. Y por otro lado, el financiamiento de cómo está financiado esta inversión. Podemos tener capital externo, que sería la deuda, y podemos tener el capital propio, que es el financiamiento interno. También habíamos hablado un poquito de que la deuda genera costo. Lo mismo el tema del capital propio genera costo. ¿Y cuáles son esos costos que generan? El costo de la deuda. El costo del capital propio. ¿Correcto? Ahí está. Muy bien. Entonces, cada uno de estos tienen sus costos específicos, como es la deuda, que es el costo de la deuda, y el capital propio, que es el costo de oportunidad. Por lo tanto, nosotros vamos a determinar en el tema 3 lo que viene a ser el costo de capital, es decir, el costo de las diferentes fuentes de financiamiento, pero expresados en una sola cifra. Y esto es lo que viene a ser el costo promedio ponderado de capital. Y cuando hablamos de costo, ¿el objetivo qué es? Cuando hablamos de costo, ¿el objetivo qué es? ¿Minimizar o maximizar? ¿Qué debemos hacer con los costos? ¿Maximizar o minimizar? Minimizar. Minimizar. Entonces hay que buscar una combinación óptima que entre deuda y patrimonio, es decir, entre el financiamiento interno y externo, minimicen el costo de capital. Es decir, buscar alternativas de financiamiento que tengan un menor costo. ¿Correcto? Eso vamos a hablar en el tema 3. Ahora nosotros estamos hablando del tema 2, que son las inversiones. En este caso, de qué herramientas tenemos para poder evaluar inversiones. Entonces, la inversión nos genera flujo, que en su momento vamos a ver cómo se desarrolla el flujo. Y una vez ya desarrollado el flujo de caja, ahora lo que estamos haciendo es evaluar. Y para poder evaluar flujo, habíamos hablado de que hay indicadores de generación de valor que viene a ser ¿quién? El valor actual neto. Que eso lo hemos visto justamente en la clase anterior. Ahora vamos a ver otro indicador de evaluación, pero que en este caso que son indicadores de rentabilidad. Y esto, uno de ellos, por ejemplo, es la TIR. ¿Estamos? Antes de hablar de la TIR, recordemos un poquito del primer indicador que es de generación de valor, valor actual neto. ¿Quién nos mide el valor actual neto? ¿Quién mide el valor actual neto? ¿Quién nos mide el valor actual neto? ¿El beneficio? Los flujos, la sumatoria de los flujos. A ver, ya esa es la forma de calcular. El remanente después de cubrir la deuda y el costo de capital. Ya. Los recursos que genera un proyecto, pero ya después de haber cubierto la inversión y el costo de oportunidad.
¿correcto? Ahora, ¿cuál era la regla de decisión? ¿Cuándo debo aceptar un proyecto? Cuando el BAN es mayor a o menor. Cero. Pero mayor a cero. Cuando es menor a 0, rechazo el proyecto. Cuando es igual a 0, es indiferente. ¿Aceptamos o rechazamos? Eso va a depender del inversionista. Es el que tiene que tomar decisión. ¿Estamos? Pero cuando el BAN es igual a 0, es que el proyecto justamente está cubriendo la inversión inicial, es decir, nos devuelve la inversión inicial y además está cubriendo exactamente el costo de oportunidad, que es la tasa mínima de rendimiento esperado por los inversionistas. No hay un plus, o sea, no hay un adicional de generación. ¿Estamos? Entonces ayer justamente habíamos visto de cómo se calcula el BAN y cómo se interpreta los resultados que hemos obtenido. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos un BAN de $736, lo cual habíamos dicho que el proyecto está generando recursos o está generando valor en términos de hoy de $736 después de haber cubierto la inversión y el costo de oportunidad del 10%. ¿Estamos? Ahora vamos a hablar de otro indicador que viene a ser la tasa interna de retorno. ¿Alguien ha podido leer el material? ¿Quién nos mide la tasa interna de retorno? ¿O no están leyendo nada? Parece que vamos a tener que tomar control cada clase, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, desde mañana tomamos control de lectura todas las clases. ¿Estamos? Los primeros 5 minutos en control de lectura. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quedamos así para mañana? ¿Qué dicen? ¿Están de acuerdo? Está bien, dice. Perfecto. Entonces, mañana los primeros 5 minutos un control de lectura de todo lo que estamos hablando y lo que vamos a hablar más adelante. Entonces, el segundo indicador de evaluación de proyectos es la tasa interna de retorno. Esto es un indicador de rentabilidad. La tasa interna de retorno representa la rentabilidad que el proyecto estaría generando para el inversionista. Pero considerando que estos se mantienen en el proyecto durante toda la vida del mismo. Es decir, los flujos de caja que genera el proyecto se reinvierten. Eso es lo que dice, estos flujos mantienen durante la vida del proyecto. No está compartiendo, creo, la pantalla, dice. A ver. Ahora sí. Muy bien. Ahora sí se puede ver, ¿no? Entonces habíamos dicho que la TIR es un indicador de rentabilidad. La TIR representa el rendimiento que está generando el proyecto, considerando que los flujos mantienen durante la vida del proyecto. Matemáticamente, la TIR podemos definir como la tasa de descuento que hace que el BAN de una inversión sea igual a 0. Entonces la TIR no es nada más aquella tasa de descuento que hace que el BAN sea igual a 0. Entonces, ¿qué había sido la TIR? Simplemente un indicador de rentabilidad. Nos muestra el rendimiento que está generando el proyecto. Aquí podemos ver, por ejemplo, gráficamente la relación que existe entre la TIR y el valor actual neto, es decir, el BAN. Ahí ustedes pueden ver en la gráfica cuál es la relación que existe en esta gráfica entre la TIR y el BAN.
¿Qué va sucediendo a medida? Ahí fíjense el punto cuando esta curva del BAN intersecta a la curva de la tasa de descuento. En ese punto, ¿cuánto sería el valor del BAN? 0, ¿no? En ese punto justamente el BAN es igual a 0. Por eso dice que matemáticamente se define la TIR como la tasa de descuento o aquella tasa que hace que el BAN sea igual a 0. Entonces ahí podemos ver gráficamente en este punto hay una intersección con el eje de la tasa de descuento. Y eso justamente es cuando el BAN es igual a 0. La regla de decisión de un proyecto mediante este indicador que es la tasa interna de retorno. ¿Cuándo acepto un proyecto con este indicador y cuándo rechazo con este indicador un proyecto de inversión? Entonces nos dice, si la TIR es menor a la tasa de descuento, es decir, este indicador tenemos que comparar con la tasa de descuento. Si la TIR es menor a la tasa de descuento, significa que el proyecto no justifica desde el punto de vista financiero, porque el proyecto estaría generando una rentabilidad menor de que el inversionista esperaba. Por lo tanto, se rechaza el proyecto. En conclusión, si la TIR es menor a la tasa de descuento, el proyecto se rechaza. Pero si la TIR es igual a la tasa de descuento, significa que el proyecto está generando rentabilidad exactamente lo que el inversionista esperaba. Por lo tanto, el proyecto tiene opciones de aceptarse o es indiferente. Nuevamente, en ese punto, cuando la TIR es igual a la tasa de descuento, justamente está cubriendo la inversión y está cubriendo el costo de oportunidad, pero más nada. Y si la TIR es mayor a la tasa de descuento, significa que el proyecto está generando rentabilidad más de lo que el inversionista esperaba, más de lo que el inversionista deseaba. Por lo tanto, el proyecto se debería aceptar. Entonces, en resumen, si la TIR es menor a la tasa de descuento, rechazamos el proyecto. Si la TIR es igual a la tasa de descuento, es indiferente, aceptamos o rechazamos. Y si la TIR es mayor a la tasa de descuento, el proyecto se debe aceptar. ¿Estamos? Entonces la TIR se compara con la tasa de descuento. Volviendo a repetir, la TIR es un indicador de rentabilidad. Nos muestra la rentabilidad que está generando el proyecto, asumiendo que los flujos permanecen a lo largo de la vida del proyecto. ¿Estamos? Ese es un supuesto básico, que el flujo permanece invertidos a lo largo del proyecto. Ahora bien, aquí tenemos un gran problema para calcular la TIR. No hay una ecuación que me permita calcular la TIR como en el BAN. En el BAN teníamos una ecuación justamente para determinar matemáticamente o manualmente en este caso. Voy a volver al Excel. En el BAN teníamos esta ecuación para poder calcular de manera manual la TIR. Pero sin embargo, no hay una ecuación que me permita determinar la tasa interna de retorno. Por lo tanto, tengo que utilizar otras herramientas
que son por aproximaciones, que es la prueba del error, o realizando una interpolación. Entonces se nos complica un poquito si nosotros queremos calcular la TIR de manera manual. Pero sí, obviamente ya habíamos dicho que el Excel tiene funciones y esto nos facilita bastante en el cálculo de este indicador de evaluación de inversiones. Entonces vamos a ver directamente a la práctica de cómo se determina la tasa interna de retorno. Entonces vamos a continuar con este mismo ejemplo. Voy a copiar, mover o copiar, crear una copia. Entonces esto va a ser para la TIR. Entonces vamos a borrar esto. Ahí está. Muy bien, aquí vamos a poner, a ver, ejemplo, el proyecto de inversión presenta los siguientes flujos de caja que se muestran en la siguiente tabla. Calcular la TIR. La TIR del proyecto de inversión, si la tasa tanto y tanto. Ahí está. Entonces vamos a continuar con el mismo ejemplo. Entonces vamos a realizar el cálculo de la TIR, pero vamos a hacer primeramente de manera manual. Cálculo de la TIR manualmente. Lo primero que tengo que partir es de la siguiente ecuación. Voy a copiar esto. Tengo que partir de esto, de esta ecuación que es el BAN. El BAN habíamos dicho que simplemente es igual a la sumatoria de los flujos de caja descontados menos la inversión inicial. Cuando nosotros queremos calcular la TIR, esta ecuación tenemos que igualarlo a cero. Ahí. Entonces, yo tengo que buscar una tasa cuyo valor de los flujos de caja descontados menos la inversión inicial debe ser igual a cero. Entonces, si hay una tasa que hace que el valor sea igual a cero, una vez sumados los flujos de caja descontados y restado la inversión inicial, entonces decimos que esa es la tasa interna de retorno. ¿Correcto? Esa es nuestra incógnita. Ahora estamos buscando la tasa. Entonces, como yo les decía inicialmente, no hay una ecuación que nos permita despejar esta tasa. Nos hubiera facilitado bastante si se pudiera despejar esta tasa, pero no se puede. Por lo tanto, lo que vamos a utilizar ahora es un método de la prueba del error por aproximación. ¿En qué consiste eso? Consiste en que nosotros debemos dar una tasa de descuento, elegir una tasa alternativa de descuento, cuyo valor debe acercarse a cero. Cuyo valor debe ser cercano a cero. Entonces vamos a dar una primera tasa. Vamos a ver, vamos a llamarlo lo siguiente. ¿Qué vamos a poner? Primera tasa de descuento. Primera tasa de descuento. Ahí está.
Y a eso lo voy a llamar una TIR 1. Por ahora lo voy a llamar TIR simplemente. Solamente TIR. TIR X lo voy a poner. ¿Estamos? TIR X, perfecto. Ahora, ¿qué tasa quieren dar de ustedes? Díganme una tasa, cualquiera. En eso consiste, en dar una tasa cualquiera. ¿Qué tasa quieren utilizar para descontar estos flujos? No olvidemos, tenemos que buscar una tasa cuyo valor sea igual a 0. Eso es lo que tenemos que buscar. Pero sé que no lo vamos a encontrar a la primera. Entonces, voy buscando tasas. Demos una tasa cualquiera. 9%. 9%. Perfecto. Una tasa. Fíjense, su compañera dice 9%. Entonces, esta es la tasa que yo voy a utilizar para poder descontar estos flujos. Entonces, voy a hacer lo siguiente. Aquí, esto es año 1, año 2, año 3, año 4 y año 5. Voy a dar los periodos para ir vinculando. ¿Estamos? Ahí está. Entonces vamos a hacer esta operación. Tal cual está esta operación. Entonces aquí voy a copiar un momento. ¿Cuánto es la inversión inicial? 50,000, ¿no? 50,000. Luego el flujo 1 es de 10,000. Dividido entre 1 más la TIR que acabo de dar, me dice su compañera que es del 9%. El flujo 2 es de 20,000 dividido entre 1 más la TIR, 0,9. El flujo 3 es negativo de 5,000. Negativo. Y estamos utilizando una tasa de descuento del 9%. Aquí vamos a aumentar uno más, que viene a ser el flujo del cuarto año, que es de 15,000. Pero esto elevado a la cuarta. Muy bien. Y finalmente el último flujo, que viene a ser de 30,000 dividido entre una tasa del 0,9%. Ahí está. Pero esto es elevado a la quinta. A la quinta. Muy bien. Eso es lo que tengo que hacer entonces. Aquí. Entonces vamos a calcular. Voy a calcular, voy a colocar un valor actual. Vamos a poner como... Ahí está. Muy bien. Empecemos con la operación entonces. A ver, nos dice menos 50,000. Menos 50,000 más 10,000 dividido entre 1 más la tasa de descuento, que en este caso estamos utilizando 9%. Todo esto elevado a ¿cuánto? A un periodo más 20,000. Estoy haciendo como si fuera un cuaderno, ¿no? Agarrando los 20. Dividido, puedo hacerlo también más fácil como utilizamos la ecuación, pero necesito primero que practiquemos qué es lo que va a hacer el Excel luego. Entonces, nuevamente descontado a la tasa del 9%, elevado a ¿cuánto? Al periodo 2, más los 5,000. Están los 5,000 dividido entre 1 más la tasa del 9%, elevado al cubo.
más el flujo del cuarto año, que es de 15,000, dividido entre 1 más la tasa 9%, elevado a la cuarta, más 30,000, dividido entre 1 más 9%, elevado a la quinta. Ahí está. Damos Enter y tenemos el valor. ¿Cuánto nos dio? 2,271.31 con la tasa del 9%. Y lo que yo quiero es una tasa cuyo valor actual de estos flujos descontado a la inversión inicial, que es BAN, ¿no es cierto? BAN, sea cercano a cero. Entonces, ¿qué hago con esta tasa para que el BAN sea cercano a cero? ¿Debo aumentar esta tasa de descuento o debo disminuir la tasa de descuento? Aumentarle. Metámoslo 10. ¿Qué pasa? Ya está cercano a cero, 736.10. Si sigo aumentando, a ver, pongámoslo 11, ya me da negativo. Entonces lo vamos a dejar en 10%. Obviamente que no voy a poder 10.5. 10.5. Cercano a cero, no da cero. Pero negativo ya, miren. ¿No? Entonces tengo que encontrar que ese valor sea cero. Pero como les digo, va a ser muy difícil que yo pueda encontrar. Muy complicado. Entonces la regla me dice que yo debo buscar una tasa cuyo valor debe ser cercano a cero. Por un lado, que sea positivo. Y por otro lado, en buscar otra tasa cuyo valor sea también cercano a cero, pero sea negativo. Es decir, tengo que acercarme a cero, al valor de cero. Tengo que acercarme a este valor cero, pero por su izquierda y por su derecha. Es decir, un valor cercano a cero, pero por su derecha, y un valor cercano a cero por su izquierda. En este caso, ya tenemos un valor cercano a cero positivo, que es por su derecha. Y es la tasa del 10% que hace que el BAN sea cercano a cero, pero por su derecha. Entonces vamos a dejar estos valores. Entonces a esto. Ahora tengo que buscar una segunda tasa. Vamos a borrar esto. Una segunda tasa. Entonces aquí vamos a colocar segunda tasa. Buscar una segunda tasa, pero cuyo valor sea también cercano a cero, pero esta vez que sea negativo por el lado izquierdo. Entonces vamos a colocar TIR nuevamente, una tasa cualquiera. Voy a llamar TIR Y en este caso. ¿Qué tasa quieren darlo para que este valor sea negativo? Ya más o menos hemos probado con 11, no pongámoslo 11, ya lo hemos probado que da negativo. Entonces aquí también tengo que calcular el BAN. Entonces vamos a hacer exactamente la misma operación. Lo que voy a hacer es modificar aquí simplemente. Aquí ya va a ser, ya no va a ser 0,9. Ah, perdón, era con 10, ¿no? Bueno, aquí va a ser con 11 ahora. Vamos, arriba lo voy a modificar. 11, 11, 11 y 11. Fíjense que la operación se me está facilitando porque estoy trabajando en Excel, ¿no? Pero imagínense que hubiera hecho en un cuadernito. Entonces tenía que estar borrando y haciendo la operación. Ahí está. Entonces hacemos exactamente la misma operación. Entonces lo que voy a hacer para no hacer todo lo mismo, lo que voy a hacer es copiar y pegar. Pero obviamente se movió todo. ¿No ven? Se movió todo. Entonces lo que voy a hacer es simplemente llevarlo allá que no se mueva. ¿Ver? Ahí está.
Voy recorriendo las celdas. O sea, básicamente lo que hice con la primera parte. Para no estar volviendo a hacer uno por uno. La inversión. Aquí el primer flujo. Ahí vamos. Vamos a esto que no se puede mover. A ver. El problema es que esto. Ahí. Entonces, esto aquí y esto aquí. Ahí está. Entonces, fíjense, ya tenemos otro valor con otra tasa cuyo valor del BAN ha sido cercano a 0, pero negativo. Entonces, a ese valor que es cercano a 0, lo vamos a llamar el BAN 1 y TIR 1, la tasa 1. Al valor cercano a 0, pero positivo, es decir, por el lado de su derecho, lo vamos a llamar BAN 1, por lo tanto, la tasa que utilizamos para descontar esos flujos, la vamos a llamar TIR 1. ¿Estamos? A ver, aquí su índice. A ver, vamos a poner aquí como texto. ¿Okay? Ahora sí. Vamos a ponerlo como su índice y ya está. Entonces, a esto, otra tasa cuyo valor ha sido cercano a 0, pero negativo, es decir, por el lado izquierdo, lo vamos a bautizar como TIR 2. TIR 2. Y aquí de la misma manera. Ahí, muy bien. Entonces, ¿qué significa eso? Que la tasa que estoy buscando, cuyo valor del BAN debe ser igual a 0, está entre 10 y 11%. Está entre esos dos valores, pero no sé cuánto es. Su compañero decía 10.5%, pero no es 10.5%. ¿No? Porque no da 0 al 10.5%. Porque habíamos definido que la TIR matemáticamente es aquella tasa de descuento hace que el BAN sea igual a 0. ¿No es cierto? Entonces, lo único que sabemos ahora es que la tasa está entre el 10 y el 11%. Entonces, una vez obtenido estos dos tasas cuyos valores son cercanos a 0, uno por su derecha y otro por su izquierda, vamos a reemplazar en la siguiente ecuación. En la siguiente ecuación. Entonces aquí vamos a insertar una ecuación. Ahí está. Entonces, aquí. Entonces la TIR va a ser igual entre la TIR 1 más
la TIR 2 menos la TIR 1. Todo eso multiplicado por el BAN 1 dividido entre el BAN 1 BAN 1 menos el BAN 2. A ver, a esto vamos a poner un paréntesis. Okay. Ahí está. Ahí es lo que quiero colocar paréntesis. Bueno, no quiero. Ok, lo vamos a dejar ahí. Ahí está. Entonces, ahora sí recién estaría en condiciones de calcular la TIR. Entonces colocamos la TIR. Va a ser igual. Nos dice que es igual a TIR 1. Fíjense, la primera tasa de descuento cuyo valor ha sido cercano a 0, pero por su derecha. Más la TIR 2, cuya tasa de descuento hemos utilizado para que el BAN sea cercano a 0, pero por el lado izquierdo, es decir, un valor cercano a 0 por la parte izquierda. Menos la TIR 1, menos el 10%. Todo eso multiplicado por el valor actual 1, cuyo valor es cercano a 0, pero positivo, es decir, por el lado derecho, dividido entre el BAN 1, nuevamente, menos el BAN 2, el segundo valor cuyo valor es cercano a 0, pero por el lado izquierdo. Y le damos Enter. Entonces, la tasa de descuento que estamos buscando, cuyo valor del BAN hace que sea igual a 0, es de 10.5. Pero no es exactamente 10.5. Fíjense, 10.5021%. Seguramente esta es la tasa que estamos buscando, que justamente habíamos dicho que la tasa que estamos buscando está entre el 10 y 11%, que aproximadamente es del 10.50%. Entonces, de esa manera encontramos el BAN. O perdón, en este caso la TIR. ¿Estamos? Entonces, fíjense que en este caso se me ha facilitado un poquito el desarrollo en el cálculo de la TIR de manera manual, porque estamos trabajando con OxyDS y lo he podido vincular y hemos podido jugar ahí. Pero imagínense hacer esto en un cuaderno de manera manual. Vamos a demorar mucho tiempo, ¿no? Eso es el cálculo de la TIR de manera manual. Ahora vamos a hacerlo, el cálculo de la TIR, pero utilizando el Excel financiero, es decir, una función financiera. Por lo tanto, vamos a copiar aquí, cálculo de la TIR, utilizando el Excel financiero. Entonces agarramos aquí, vamos a copiar esto, el formato para no estar haciendo nuevamente. Y ahí está. Entonces, si nosotros queremos calcular la TIR utilizando el Excel financiero, entonces buscamos una función que se llama TIR y ya está. ¿Qué es lo que me pide? Los valores me pide directamente. Me pide
los flujos que genera el proyecto. Pero aquí debe incluirse la inversión inicial. ¿Por qué? Porque tiene que hacer la diferencia, ¿no? Tenemos que restar la inversión inicial a los flujos de caja descontados. Por lo tanto, cuando queremos calcular la TIR, incluimos la inversión inicial. Entonces, agarramos desde el año 0 hasta el año 5. Cerramos paréntesis y le damos Enter. Y ustedes podrán ver que es exactamente lo mismo. Miren. Hay una pequeña diferencia, por si acaso, con el método de arriba. El de arriba es la prueba del error. O sea, hay una pequeña diferencia. Se aproxima la tasa. Pero fíjense, ¿cuánto tiempo demoramos en calcular esta tasa interna de retorno de manera manual? Y cómo nos facilita la operación utilizando el Excel financiero. ¿Estamos? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Algunas consultas? ¿Cuál es más práctico? Lisa, Sí, adelante. una preguntita. Adelante. Para hacerla de manera manual, por ejemplo, la fórmula esa que hizo, todo eso lo podemos meter a la calculadora también y nos sale ese mismo monto. A esta función. Sí. En la calculadora tendría que ingresar tal cual está aquí, ¿no? Ajá. Esa es mi pregunta, si podemos también hacerlo en la calculadora. Se puede, se puede. En la calculadora usted tendría que ingresar de la siguiente manera, ¿no? Aquí colocar de manera manual, que es 736.10. Perdón, no. La TIR 1 no es 10%. 10%, en este caso, porque tendría que ingresar como 0.10, ¿no? Más 0.11 menos 0.10. El BAN 1 en este caso es de 736.10 dividido nuevamente entre el BAN 1, 736.10. A ver qué pasó. Bueno, se borró. A ver nuevamente. 0.10, 0.11 menos 0.10, 736.10 dividido entre 7.36.10. No quiere funcionar. 736. No. Bueno, tuve algún problema, creo. Aquí está. Bueno, no sé cuál es el error que no me permite ingresar el denominador. A ver, vamos a ver aquí. Ahí. 736.10, ahora sí. Aquí nuevamente tendré que colocar menos, ¿no? 729.99. Aquí es 736.10. Aquí estamos hablando de 0.10
0.11 y 0.10. Ese es lo que tendría que ingresar en la calculadora y debería salir el valor, obviamente, ¿no? ¿Estamos? Sí, Lisa, gracias. Perfecto. Bien, ¿alguna consulta más? Bien. Entonces, ya sabemos calcular la TIR de manera manual, que es un poquito compleja. Hay que dar hay que buscar dos tasas hasta encontrar una tasa que sea cercano a cero por el lado derecho y buscar otra tasa cuyo valor sea cercano a cero, pero por el lado izquierdo. Entonces, ahí podemos decir que la tasa que estoy buscando, que es la TIR, estaría entre los dos extremos, entre el 10 y el 11%. Y para ello utilizamos esta ecuación de la prueba de Lesor. ¿Estamos? Pero con el Excel financiero obviamente nos facilita un montón y podemos determinar de manera sencillita. Ahora lo que interesa aquí, fíjense que el cálculo, el Excel me soluciona todos los problemas del cálculo. Lo que me interesa es interpretar este resultado de 10.50%. ¿Cómo podríamos interpretar este 10.5%? A ver, ¿alguien? ¿Cómo podríamos interpretar este 10.5%? ¿Qué es lo que hemos dicho que mide la TIR? La rentabilidad. Ya, pero a ver, ¿cómo interpretamos? Mide la rentabilidad. ¿Cómo interpretamos el 10.5%? Ahí podría ser que el proyecto está siendo rentable más de lo que los inversionistas desean. A ver, Carla Guardia, que estaba con ganas de avanzar. A ver, Carla, ¿cómo podría interpretar ese 10.5%? Carla, ¿lo escuchamos? ¿Está presente Carla? Parece que no está presente Carla, ¿no? Bueno, si no está presente Carla, entonces la vamos a retirar de las clases. A ver, Vanessa, ¿cómo podría interpretar ese resultado?
respondió el chat, dicen. Pero ahí solamente me escribió 10.5%. ¿Qué significa ese 10.5%? Es lo que queremos saber. Que el proyecto es atractivo para los inversionistas, que aún así cubre todos los costos de inversiones y genera un 10,5% de ganancia. Ya. Bien. Entonces, continuando. Este 10% significa que el proyecto está generando una rentabilidad del 10%, asumiendo que estos flujos permanecen reinvertidos en el proyecto. Entonces, ¿cuánto el inversionista esperaba mínimamente por su inversión? 10%. ¿Y cuánto está generando el proyecto? 10.5%. Ahora, ¿cuál era la regla de decisión de la TIR? ¿Cuál era la regla de decisión? Si la TIR Si la TIR es menor que la tasa de descuento, el proyecto de inversión no va a ser viable. Si la si TIR la es TIR igual mayor a... a la tasa de descuento, Perfecto. la TIR está siendo viable, pero no tan rentable lo que se espera. Si la TIR es mayor que la tasa de descuento, está siendo más rentable de lo que se espera. Muy bien. Entonces, si la TIR es mayor a la tasa de descuento, se acepta el proyecto. Si es igual a 0, o mejor dicho, igual a la tasa de descuento, es indiferente. Eso significa que el proyecto justamente está generando el rendimiento que el inversionista esperaba mínimamente, que en este caso, ¿cuál es el rendimiento mínimo que esperaba el inversionista? Del 10%, que no es nada más que la tasa de descuento. Esto aquí. ¿Estamos? Y finalmente, si la TIR es menor a la tasa de descuento, se rechaza el proyecto. ¿Estamos? Entonces aquí el proyecto se debe aceptar porque el rendimiento que está generando el proyecto es mayor a la tasa de descuento, asumiendo que los flujos permanecen reinvertidos en el proyecto a lo largo de la vida del proyecto. ¿Estamos? Este es el segundo indicador de evaluación de inversión. El primero, el valor actual neto. El segundo, la tasa interna de retorno. Ahora vamos a ver otro indicador. Otro indicador, que es la tasa de interna modificada, conocido como la TIR-M. Este indicador, nuevamente, es un indicador de rentabilidad. Indica la rentabilidad del proyecto teniendo en cuenta que los flujos que genera el proyecto generan una tasa distinta a la tasa interna del proyecto. En otras palabras, la TIR-M corrige algunos inconvenientes que tiene la TIR.
Entonces, ¿cuáles son aquellos supuestos que erróneamente asume la TIR normal? La TIR que acabamos de ver. El primer supuesto es que esos flujos que genera el proyecto son reinvertidos, pero reinvertidos a la misma tasa interna de retorno, es decir, a la misma TIR. No olvidemos que hemos dicho que los flujos permanecen reinvertidos en el proyecto. Y la TIR normal me dice, esos flujos que estamos reinvirtiendo, se los reinvierte a una tasa que genera el proyecto, que en este caso es la TIR. En este caso, la TIR, ¿cuánto era? De 10.5%. Entonces, estamos diciendo, esos flujos que genera el proyecto se reinvierten a la tasa del 10.5%, que es la TIR. Y la pregunta es, ¿cuánto esperan los inversionistas mínimamente de rendimiento? ¿10.5 o 10%? 10%. 10%. Primer error de la TIR normal. La TIR normal asume que esos flujos se reinvierten a la misma TIR, que no es, sino que los inversionistas esperan recibir mínimamente 10%. Ese es el primer supuesto que corrige la TIR M. El otro. En casos que haya más de un cambio de signo en el flujo de fondos, no puede usarse la TIR como herramienta de evaluación. ¿Por qué? ¿Por qué no puede utilizarse la TIR? Porque cuando el flujo de caja es inestable, que puede tener más de 2 signos negativos, en este caso, ¿cuántos signos negativos tengo en flujo? Tengo apenas uno, fíjese, ¿no? Un flujo. Pero puedo tener otros flujos que sean negativos en otros periodos. Por lo tanto, yo puedo tener, por ejemplo, una curva de esta manera. Puedo tener, por ejemplo, un flujo de esta manera, ese comportamiento. Si hay positivos y negativos en el flujo, puedo tener el comportamiento este. Y no olvidemos que esto es el BAN y esto es la TIR, la tasa de descuento. En este caso, ¿cuántos puntos de intersección tiene la curva del BAN con la curva de la tasa de descuento? 3. 3. Fíjense, hay uno aquí, otro por aquí y otro por aquí. Entonces, ahí hay un problema. Entonces, cuando hay este tipo de flujos cuyo comportamiento son polinómicas y hay más de una intersección con la curva de la tasa, pues no puedo utilizar la TIR. Entonces, es otro error que me corrige la TIR modificada. ¿Estamos? Entonces ya vamos 2. Hay una tercera más. ¿Cuál es la tercera? Es esta. Por ejemplo, en el año 3 tenemos un flujo negativo de 5,000. Mi pregunta es, ¿qué hacemos cuando en un determinado periodo tenemos más salidas de efectivo que entradas de efectivo? ¿Qué hacemos para cubrir ese déficit de efectivo? Recurrimos a préstamo. Recurrimos a financiamiento. Y la TIR me está diciendo, en el año 3 tienes que buscar financiamiento de 5,000 para poder cubrir eso. Porque tenés un flujo negativo de 5,000, entonces hay que buscar financiamiento. Pero la TIR normal me está diciendo, este financiamiento lo vas a conseguir a la tasa de rendimiento, que es la TIR del 10%. No es 10%.
10.5% a esta tasa. A esta tasa. Ese financiamiento que estás buscando lo vas a conseguir al 10.5%. ¿Qué pasaría si mi TIR, por ejemplo, fuera en el, voy a cambiar un flujo, imaginemos que aquí fuera 50,000, estoy cambiando por si acaso. ¿Cuánto sería mi TIR? 17%. Voy aumentando más. ¿Cuánto sería la TIR? 29%. Entonces aquí me estaría diciendo, en el año 3 tienes un flujo negativo, por lo tanto ese flujo lo vas a cubrir buscando financiamiento. Y el financiamiento lo vas a conseguir a una tasa del 29.60%. ¿Será que es correcto eso? Muy alto el interés. Es muy alto. Está fuera de la realidad. Entonces, ese es otro supuesto que asume la TIR normal, que me corrige la TIR modificada. Entonces, fíjense, corrigen 3 supuestos que erróneamente asume la TIR normal. 1, que estos flujos se reinvierten a la tasa interna de retorno, que no es lo correcto, sino que los inversionistas esperan mínimamente un rendimiento del 10%. Por lo tanto, estos flujos son reinvertidos al 10%, no a la tasa interna de retorno. Primero error. Segundo, cuando el flujo tiene un comportamiento polinómico y tiene más de una intersección con la curva de la tasa de descuento, el mejor indicador para evaluar es la TIR. Y tercero, es que cuando en alguno de los periodos yo requiera un financiamiento, la TIR normal me dice que ese financiamiento lo vamos a obtener a la tasa interna de retorno, que lo cual no es. Esos son los supuestos que corrige la TIR. Entonces, si ustedes quieren, la TIR modificada es una versión mejorada de la TIR normal. Para tener en palabras sencillas. Es una versión mejorada de la TIR normal. ¿Estamos? La TIR. Entonces, volviendo a nuestra presentación. Después vamos a hacer el cálculo. Bueno, no está la regla de decisión, pero la regla de decisión de este indicador TIR-M es exactamente lo mismo que la TIR. Se debe comparar con la tasa de descuento. Es decir, si la TIR-M es mayor a la tasa de descuento, el proyecto se acepta. Si la TIR-M es igual a la tasa de descuento, es indiferente. Si la tasa interna de retorno modificada es menor a la tasa de descuento, rechazamos el proyecto. Lo mismo que la TIR. Comparamos con la tasa de descuento. ¿Estamos? Ahora vamos a desarrollar el cálculo. Para calcular la TIR modificada, se debe seguir los siguientes pasos. Primero, dice obtener el valor actual, que es la inversión inicial, más aquellos flujos de fondos negativos actualizados a la tasa de interés, que es la tasa de financiamiento. Segundo paso, obtener el valor final, que estará compuesto por la suma de los flujos de fondos positivos capitalizados a la tasa de descuento, al último periodo de evaluación. Entonces, vamos a ir ahora a nuestro ejemplo que estamos desarrollando y vamos a nuevamente copiar y pegar. Aquí vamos a modificar, hoy es 20, esta es la clase 20, ¿no? Para que ustedes lo tengan ahí ordenadito. Ahí está. Mover o copiar, crear una copia. Entonces, esto va a ser la TIR-M. Muy bien. Entonces, de la misma manera, vamos a eliminar todo esto. Y ahí está.
Muy bien. Entonces vamos a decir, siguiendo con el mismo ejemplo, pero esta vez vamos a pedir la TIR M. ¿Estamos? La TIR M. Cálculo de la TIR M. Entonces, recordando un poquito, de manera manual, nos dice que primero debemos calcular el valor actual de los flujos negativos descontados a la tasa de financiamiento. Entonces tenemos que calcular el valor actual. El valor actual de los flujos de cajas descontados, pero a la tasa de interés de financiamiento. A la tasa de financiamiento. Entonces aquí voy a colocar la tasa de financiamiento. Insertar. Tasa de financiamiento. Así lo voy a ver bien. ¿Cuánto es la tasa de financiamiento? Me dice que es 8%, ¿no? 8%. Muy bien, ahí está. 8%. Perfecto. Entonces vamos a calcular el valor actual. ¿Cómo calculo el valor actual de los flujos negativos? Me dice. Entonces vamos a hacer como siempre de manera manual. Después no vamos a olvidar de hacer manera manual. Pero como estamos aprendiendo, pues vamos a hacerlo como si estuviéramos en cuaderno. Entonces nos pide que calculemos como primer paso el valor actual. El valor actual. ¿De quién? De los flujos negativos. Entonces, de la inversión inicial. De la inversión inicial. Más los flujos negativos. Flujo de caja. Flujo de caja 1 descontados a 1 más la tasa de descuento, ¿no? En este caso la tasa de interés, eso es lo que es la tasa de financiamiento. Dependiendo en el periodo que se encuentren. No sé en qué periodo se encuentran estos. Entonces tenemos que colocar, vamos a colocarlo así. 1 más la tasa de interés elevado al periodo vamos a poner 1 más, esto podemos copiar, más puntos suspensivos y más. Puntos suspensivos y más. Ahí está. Muy bien. Entonces, lo que tendría que preguntarme es lo siguiente. ¿Cuántos flujos negativos yo tengo en este proyecto? Uno es la inversión inicial. Entonces, de entrada, la inversión inicial, ¿cuánto es? De 50,000. 50,000. ¿Tengo otro flujo negativo? Sí, en el año 3. Es el único. Entonces, en el año 3 tengo un flujo negativo de 5,000. Dividido, nos dice que debemos calcular el valor actual de los flujos negativos descontados a la tasa de interés del financiamiento, que en este caso la tasa de financiamiento es del 8%, 0,8. La pregunta, ¿en qué periodo se encuentra ese flujo negativo? En el periodo 3. Entonces tengo que actualizar por 3 periodos, es decir, elevado a 3.
No tengo más flujos negativos. Si tuviera, tendré que actualizarlos también. ¿Estamos? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, voy a calcular el valor actual de los flujos. Vamos a colocar primer paso, así. Para que no se pierdan. Primer paso. Calcular el valor actual de los flujos negativos descontados a la tasa de financiamiento. Muy bien, ahí está. Ese es el primer paso. Ahí está. Muy bien, entonces calculemos. Valor actual va a ser igual 50,000, ¿no es cierto? 50,000 más los 5,000 dividido entre 1 más la tasa de financiamiento del 8%, elevado a ¿cuánto? Al periodo 3. Y ya. 53,969.16. Ese es el valor actual. ¿Estamos? Segundo paso. El segundo paso nos dice calcular el valor futuro de los flujos positivos capitalizados a la tasa de descuento. Entonces, ahora tenemos que calcular el valor futuro de los flujos positivos capitalizados a la tasa de descuento. Entonces, ¿en qué consiste eso? Entonces, el valor final va a ser igual al primer flujo. Fíjense que es básicamente matemática financiera, ¿no? Al primer flujo. Capitalizados a 1 más la tasa de descuento, en este caso, elevado a 1, más, vamos a copiar esto para no estar demorando bastante, más puntos suspensivos y más. Y ya está. Flujo de caja 2. Puede ver n flujos, no hay problema, por eso lo hacemos de manera genérica. Y le va a la n. Y ya está. Ahí está. Muy bien, entonces calculamos el valor final de los flujos de caja positivos. Entonces vamos a ir construyendo también de la misma manera. Aquí continuando, a ver. El primer flujo positivo es de 10,000, entonces aquí 10,000. 10,000, 1 más la tasa de descuento que es 0.10. ¿Por cuántos periodos tendría que capitalizar estos 10,000? Tenemos que llevar aquí al periodo 5. Aquí necesitamos la información.
¿Por cuántos periodos necesito capitalizar? 4. 5 menos 1, 4. Muy bien. El segundo flujo positivo es de 20,000. Capitalizados a la tasa de descuento del 0,10. ¿Por cuántos periodos tengo que capitalizar? 5 menos 2. 3 periodos. ¿Tengo otro flujo positivo? Sí, del periodo 4. ¿De cuánto? De 15,000. Capitalizados a la tasa de descuento del 0,10%. ¿Por cuántos periodos necesito capitalizar? Por 5. Un periodo, ¿no? 5 menos 4, un periodo. ¿Sí? Y finalmente, los 100,000. Pero aquí no era 100,000. ¿Cuánto era? 30,000, ¿no? Voy a volver a la original. ¿Vamos? 30,000. Ahí está. Eso es lo que tengo que hacer. Esto era 30,000. Volviendo a la original. A ver. Aquí también 30,000, ¿no? Ahí está. Eso era. Perfecto. Muy bien. Ahí está. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, 10,000 por 1 más la tasa de descuento. Capitalizados por ¿cuántos periodos? 5 menos 1, es decir, 4. Ojo, estoy haciendo aquí una operación porque tengo la valía del Excel. Más 20,000 por 1 más la tasa de descuento del 10%. ¿Elevada a cuánto? 5 menos 2, que serían 3, ¿no? Pueden colocarlo manualmente 3, pero a mí no me gusta trabajar así. Pero ustedes lo pueden calcular de esa manera, colocado directamente 3. Más 15,000 por 1 más la tasa de descuento. Como es un periodo, obviamente no necesito elevar a 1. Y finalmente más los 30,000. Bueno, mira, aquí lo puse manualmente, que eso es lo que no acostumbro a hacer. Okay. Y más 30,000. Los 30,000 no necesito capitalizar porque ya está en el periodo. Por lo tanto, ahí está, 87,761. Tengo un valor actual de los flujos de caja negativos actualizados al día de hoy y tengo el valor futuro de los flujos positivos capitalizados al final del periodo de evaluación del proyecto, que en este caso al final del año 5. ¿Estamos? Ahora bien, aquí vamos a necesitar un poquito recordar lo que es matemática financiera. Tercer paso, recién puedo calcular. Tercer paso, sí. A ver, una consultita me perdí aquí. Donde está el 15,000, paréntesis, 1 más 0,10 elevado a 1. ¿Por qué elevado a 1? No tomamos, no tomamos en cuenta que va elevado a 4. A ver, allá. Ahí. Esto. Ajá, ahí. Sí, sí. Perfecto. A ver. Lo que estamos haciendo es lo siguiente. Estamos llevando todos los flujos al periodo 5. Estamos aquí, queremos calcular el valor final. Aquí necesitamos calcular el valor final. El valor final. ¿Estamos? Ahí lo queremos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Me dice calcular el valor final de todos los flujos positivos. Muy bien. Entonces, ¿qué flujos positivos tengo? Aquí tengo uno. El 1, el 2, el 4 y el 5. Ahí está. Tengo que llevar hasta aquí. Entonces, la pregunta es, ese 10,000 se encuentra en el año 1 y tengo que capitalizar por cuántos periodos, llevarlo hasta el año 5. Entonces, ¿cuántos años hay entre el año 1 y el año 5? Eso es lo que tengo que preguntarme. A ver. 4. Aquí hay un año.
Entre el 2 y 3 hay otro año, que sería el segundo. Entre el 3 y 4 hay otro un año. Entre el 4 y 5 hay otro un año. Entonces ahora hago una sumatoria. 1 más 1, 2, más otro 1, 3, más otro 1, 4. Entonces, fíjense, elevado a la cuarta. Eso está bien, ¿no es cierto? Aquí está, ¿no? Elevado a la cuarta, justamente ahí. Elevado a la cuarta. ¿Vamos bien? Ahora. Bueno, ya lo borré. Nuevamente. Necesito aquí los flujos. Ya están los 10,000. Ahora hay que traer los 2,000. Los 2,000 de la misma manera. Esto aquí a llevar al año 5. ¿Por cuántos periodos? A ver, entre el 2 y 3 hay un año, entre el 3 y 4 hay otro, y entre el 4 y 5 hay otro. Entonces, ¿por cuántos periodos? Por 3, ¿no? 1 más 1 más 1, 3. Los 5,000 no, porque me dice calcular el valor futuro de los flujos positivos, y los 5,000 no es positivo, es negativo. Entonces, me voy para el siguiente periodo, que es 4. En el año 4 tenemos un flujo de 5, de 15,000. Tenemos un flujo de 15,000, que es esto acá. La pregunta es, ¿por cuántos periodos tengo que capitalizar? 1. Ahora sí. A ver, 1 le dicen. por un periodo. Entonces, simplemente entre el 4 y 5 hay un periodo. Ese es lo que está figurando a Elevado a 1. Ah, ya Listen, ya entendí. esto acá. Porque simplemente capitalizo por 1. Ahora, y los 30,000 no lo capitalizo. ¿Por qué? Porque ya está en el periodo 5. Ya está aquí. No necesito llevarlo. Porque si yo capitalizo por otro periodo, estaría llevándole para el año 6. Y eso es lo que no quiero. ¿No? Entonces, lo que hacemos es sumar simplemente. ¿Estamos? Ahora sí. Ya Listen. Perfecto. Muy bien. Entonces, ya tenemos el valor actual de los flujos futuros negativos actualizados a la tasa de financiamiento. Segundo paso, tengo el valor futuro de los flujos positivos capitalizados a la tasa de descuento. Ahora tengo que calcular la tasa. ¿Cómo calculamos la tasa? Recordarán en matemática financiera. Voy a recordar un poquito. Le decía, ¿no? A ver, voy a irme un poco más abajo para que tengamos más espacio aquí. En matemática financiera le decía, ¿no? El valor futuro es igual al valor presente por 1 más la tasa elevado a n. En este caso, ya tengo el valor futuro, que aquí está 87,000. Tengo el valor presente, que está más arribita, que es de 57,000. Tengo el plazo, que son 5 años, también información conocida. ¿Qué es lo que no tengo? La tasa. Esto estoy buscando. Entonces, despejando esta tasa. ¿Cómo despejamos? Haciendo operación matemática, ¿no? Un simple despeje. El valor final, el valor presente que está multiplicando, pasaría a dividir por 1 más la tasa que estoy buscando elevado a n. ¿No es cierto? ¿Qué hago con este n? Porque eso es lo que necesito deshacerme. Necesito despejar esta tasa, pero me está molestando el n. Por lo tanto, pueden aplicar raíz de n a ambos miembros, ¿no? Raíz de n y raíz de n. Y podemos simplificar la raíz de n con este n y me va a quedar ¿qué? Me va a quedar 1 más igual a la raíz de n, valor final, dividido entre el valor presente. Ahí nomás. Esta es la tasa. ¿Qué necesito? Necesito dejarlo solo la tasa. Por lo tanto, este 1 que está sumando, ¿qué va a pasar? Pasaría a restar. Entonces, la tasa que estoy buscando va a ser igual a la raíz de n, valor final, dividido entre el valor presente, entre menos 1. Ahí está. Esa va a ser la ecuación que vamos a utilizar.
Entonces, para que quede en el Excel grabado, esto lo vamos a editar. ¿Estamos? Lo vamos a editar. Voy a borrar todo esto. Ya sabemos cómo se despeja. Entonces, voy a editar. Para que así se quede y lo puedan ver. Ahí está. Entonces, la tasa que estoy buscando va a ser igual a la raíz de n valor final dividido entre valor presente. Todo eso menos 1. Ahí está. Bingo. Eso es lo que voy a hacer ahora. Eso es lo que tengo que hacer. Pero en muchas calculadoras ustedes podrán ver que no tienen la raíz, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pueden hacer? Podemos trabajar de esta manera. Podemos trabajar de la siguiente manera. A ver, nuevamente, ¿qué hacemos cuando tenemos raíz? Podemos llevarlo en forma de potencia, ¿no? Entonces, interés igual paréntesis, fracción, valor final dividido entre valor presente. Todo esto elevado a 1 entre n. En la calculadora no tendría problema porque la calculadora tiene para sacar raíz. Mientras el Excel no, simplemente la raíz cuadrada. Todo eso menos 1. Entonces puedo representarlo de esta manera. Podemos representarlo de esta manera, ¿no? Porque hay una propiedad de radicación, nos dice, ¿no? A elevado raíz de n sobre a elevado a m. Si usted quiere deshacerse de la raíz, lo puede colocar como a. El exponente o la potencia de la cantidad subradical va al numerador y el índice de la raíz viene al denominador, ¿no? Una propiedad aritmética de radicación. Es básicamente, como aquí se supone que tiene un 1, entonces eso va al numerador y el índice subradical va al denominador, tal cual. Entonces, con eso ya estoy dispuesto a reemplazar. Lo único que vamos a hacer es reemplazar ahora. Entonces, la tasa que estoy buscando, que se llama TIR M, va a ser igual a ¿qué? Dice, a ver, valor final dice que es de 87,000 dividido entre el valor presente. Todo eso lo elevamos a 1 entre 5. ¿Por qué entre 5? Porque el último periodo de ciclo del proyecto es de 5 años, porque estoy evaluando para un horizonte de 5 años. Entonces, aquí está el año 0. El valor actual está aquí. Y el valor final está aquí. Entonces, ¿cuántos periodos hay entre el año 0 y el año 5? 5 periodos, ¿no? 5 menos 0, 5. Es por eso de ahí que viene 5. Si yo evaluara un proyecto para 8 años, sería 8. ¿Estamos? Muy bien. Entonces aquí, entre 5. Todo eso menos 1. Ahí está. Esta es la tasa que estaba buscando. 10.21%.
ese es el cálculo de manera manual, la TIR M. Pero ahora calculemos esta misma tasa interna de retorno modificada, pero utilizando el Excel financiero. Excel financiero. Entonces vamos a copiar el formato. Y ya está. Vamos a colocar TIR M. Ya está, fíjense. Vamos a utilizar una función financiera que se llama TIR M. Fíjense, TIR M. Me pide los valores. Los valores son los flujos, ¿no? Los flujos que genera el proyecto, que en este caso a partir del año 0 hasta el año 5. Todo el flujo, incluido la inversión inicial. Punto y coma. ¿Qué es lo que nos pide? Tasa de financiamiento. Si en caso haya flujos negativos y queramos buscar financiamiento, entonces, ¿cuál va a ser la tasa de financiamiento? En este caso, el proyecto me dice que va a ser del 8%. ¿Correcto? Punto y coma. Tasa de reinversión. Entonces nos dice, estos flujos que está generando el proyecto se van a reinvertir. ¿A qué tasa? Ah, la tasa que están esperando obtener mínimamente los inversionistas, el del 10%. Por lo tanto, agarramos el 10% y cerramos paréntesis y le damos. Como ustedes pueden ver, ahí les presento el resultado utilizando el Excel financiero. Entonces, fíjense cómo nos facilita las operaciones el Excel. Lo que aquí tengo que hacer simplemente es ahora interpretar el resultado. No tengo por qué complicarme con los cálculos, porque pueden ver, es de manera sencilla. Simplemente alimentando la información que nos va solicitando cada una de las funciones. Entonces, aquí podemos concluir de que el proyecto realmente está generando una rentabilidad del 10.21%. que es mayor a la tasa de descuento del 10%. Por lo tanto, ¿aceptamos o rechazamos el proyecto? Aceptamos. Aceptamos el proyecto. Entonces, tanto la TIR normal como la TIR M comparamos con la tasa de descuento. Entonces, la TIR M es mayor a la tasa de descuento. Por lo tanto, el proyecto es rentable, es decir, aceptamos el proyecto. Pero si la TIR M hubiera salido un resultado menor al 10%, entonces el proyecto se rechaza. ¿Estamos? Para ir concluyendo, vamos a hacer un breve resumen de todo lo que hemos visto. Primero hemos visto el segundo indicador de evaluación, que es la TIR, conocido como TIR normal. La TIR normal nos mide la rentabilidad que genera el proyecto, asumiendo que estos flujos se reinvierten o permanecen reinvertidos durante el periodo de evaluación del proyecto. En este caso hemos tenido un resultado del 10.50%. Comparando con la tasa de rendimiento es mayor, por lo tanto el proyecto se acepta. ¿Estamos? Ya más adelante vamos a ver cuál es el mejor indicador, el BAN, la TIR o la TIR M. Eso va a ser otro tema de discusión. Por ahora nos estamos abocando a que aprendamos a calcular de manera manual y utilizando Excel financiero. Y lo más importante, interpretar los resultados obtenidos. ¿Estamos? Ese es el primer indicador que hemos visto. El segundo indicador es la TIR M, que también es un indicador de generación de, un indicador de rentabilidad. Entonces me mide también la rentabilidad que genera el proyecto, pero corrigiendo algunos supuestos que erróneamente asume la TIR normal o las inconsistencias que asume o que tiene la TIR normal. La primera es que la reinversión de estos flujos, la TIR normal, asume que es a la misma TIR, y no es así, sino que es a la tasa de descuento. Segundo, si el proyecto, si el flujo tiene más de signos negativos y cuyo curva pueda cortar a la tasa en más de 2 puntos, entonces ahí también voy a tener un problema. Entonces ahí también la TIR M me corregiría ese problema. Y finalmente, cuando hay un
flujo negativo y queramos buscar un financiamiento, la TIR normal me dice que ese financiamiento lo vamos a conseguir a la misma tasa interna de retorno, lo cual no es lo correcto, sino a una tasa, en este caso me dice que es del 8%, que es la tasa del banco. ¿Estamos? La tasa de interés. Eso es lo que hemos visto hoy, jóvenes, en resumen. Hasta aquí podemos concluir que el proyecto que estamos analizando en este caso es viable financiera. Se acepta el proyecto porque tengo un van mayor a 0. Eso significa que estamos generando valor para el inversionista en $736 en términos de hoy, después de haber cubierto la inversión y el costo de oportunidad. Tenemos una TIR mayor al costo de capital, que es la tasa de descuento, por lo tanto el proyecto se acepta. Eso significa que este proyecto está generando más de lo que esperaba el inversionista. Y la TIR M, obviamente corrigiendo las inconsistencias que tiene la TIR normal, pues también tenemos una rentabilidad superior a la rentabilidad mínima esperada, que es la tasa de descuento del 10%. Mañana nos va a tocar ver otros indicadores de evaluación, que vienen a ser el índice de rentabilidad y el periodo de recuperación de la inversión. ¿Estamos? Espero que hoy haya sido de muy provechoso las clases y hayamos aprendido algo. Si alguien tiene alguna consulta, pues adelante. Hasta aquí voy a parar la grabación.